Lamentablemente Perú atraviesa severa crisis económica, no por crecimiento, porque Perú está creciendo económicamente. Entonces, ¿por qué hay una crisis? Bueno, otra vez más, el culpable es el Estado y acabamos de perder el segundo puesto a nivel mundial en producción de cobre contra la República Democrática del Congo, y la Argentina de Javier Milei empieza a arrasar a Perú. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Lamentablemente el día de hoy no tengo buenas noticias, es más, traigo una noticia mala tras otra, pero que esto sirva para que la gente tome conciencia de este problema. Si tú tomas conciencia, entiendes que Perú puede ser un país desarrollado, tenemos que compartir este programa. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de economía y cómo la Argentina de Milei puede sobrepasar al Perú, y ya lo está haciendo porque están teniendo una revolución liberal, están liberalizando la economía y muchas de sus empresas pueden arrasar al Perú por el marco regulatorio que tiene. Es más, vamos a hablar también del principio de subsidiariedad del Estado para entender también cómo funciona la economía de este país y todas las trabas que lamentablemente hay en esta economía. Y como digo, no está todo perdido, pero si no hacemos algo y no viramos el barco, el crecimiento económico que tengamos no va a ser sostenible en los próximos años y lamentablemente otros países van a ganarnos. Entonces, como digo, revienta el botón de like, comparte este programa porque es muy importante y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones que vayamos sacando. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los programas que vamos sacando. Una vez hemos dicho esto, vamos a lo siguiente. Lamentablemente tenemos esta muy mala noticia. Perú cae en cobre y enfrentaría aranceles de Donald Trump. ¿Por qué pongo esta noticia? Porque hay dos formas de vender esta noticia. Si tú la quieres vender, me parece esta es la visión realista. Perú ha sido superado en producción de cobre por la República Democrática del Congo, un país absolutamente 40, 50 veces más pobre que el Perú. Produce más cobre en este momento que en nuestro país, teniendo maquinaria, teniendo capital humano infinitamente mejor, hemos sido superados. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, vamos a analizarlo. Esta es una forma de verlo. La otra forma es, por ejemplo, Diario Correo nos lo ven de otra manera. Perú aspira a recuperar el segundo puesto en producción de cobre. Como digo, lo puedes ver de esta manera o lo puedes ver de esta manera. Yo prefiero decirte las cosas tal cual son y decirte que Perú lamentablemente ha perdido este segundo puesto y es poco probable que lo recupere. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver. Para empezar, tendríamos que hablar del principio de subsidiariedad del Estado. Si nosotros nos vamos al capítulo económico de la Constitución, por ejemplo, vemos desde los artículos 58 hasta más o menos el 62 y tal, vemos que hay en el artículo 60, bueno, desde el 59, el rol económico del Estado. Si Perú ha crecido tanto en estos últimos años, ha sido porque la Constitución del 93 ha permitido que el sector privado se encargue de todo lo que hacía mal el Estado, que, seamos sinceros, es prácticamente todo, ¿no? Entonces, el privado se ha hecho cargo y ha, básicamente, en términos jugabilísticos, ha carreado la economía de Perú. Ha llevado en los hombros la economía del país, y si tenemos la riqueza que tenemos actualmente, que todavía nos falta, Perú no es un país desarrollado y tiene múltiples problemas, es gracias al principio al rol económico del Estado. Y ahora vamos a ver este principio de subsidiariedad, que en su momento fue revolucionario. O sea, siendo sincero, en cualquier país del mundo esto es algo normal, pero en el Perú de los 90 el principio de subsidiariedad fue algo revolucionario. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Lo explico para luego decir por qué la Argentina de Milei puede arrasarnos lamentablemente. Entonces es necesario entender esto, ¿no? Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Si quieres verlo en términos un poquito menos formales y un poquito más explicados, existen dos principios de la subsidiariedad. Existe el principio vertical y el horizontal. Si nosotros nos vamos al vertical, es cuando se brinda servicios en forma subsidiaria, es decir, primero los gobiernos locales y regionales, y si estos ya no tienen competencia, ahí recién entra el gobierno nacional, ¿no?
Entonces, el vertical y el horizontal son principios altamente efectivos, fueron efectivos porque permitían que el mercado sea el principal garante de la economía, ¿no? Luego el Estado podía entrar cuando el privado no hacía empresa en determinadas zonas porque esto no era rentable. Esto es criticado por la teoría económica austriaca, por supuesto, porque entender que el mercado no puede hacerse cargo de diversas áreas de la economía significa entender un mercado estático, no un mercado dinámico. En realidad, cuando surgen necesidades, surgen los incentivos para que las empresas vayan a invertir. Si no invierten es por diversos factores y todos ellos asociados por el Estado. No se puede entrar a competir, hay una empresa cuidada por el Estado que impide la competencia, hay un monopolio del Estado, no hay ni siquiera infraestructura para llegar a esas zonas y el Estado no las hace, entonces el empresario no puede hacer las carreteras porque también está prohibido, etc. Como digo, es culpa del Estado en ese sentido y explico el principio de subsidiariedad para entender que este principio fue importante, pero ahora tenemos otros retos. Por ejemplo, esto que estás viendo en pantalla. Gasto en planilla del Estado creció 300% en 17 años. 300% se ha incrementado el gasto del Estado en estos últimos 17 años. Algo que confirma y reconfirma la tesis de la escuela austriaca. ¿Cuál es la tesis de la escuela austriaca? Que el Estado es imposible detener el crecimiento del Estado. Es imposible. Acá lo pone como que gobiernos de izquierda afectan la estabilidad económica, pero esto a mi modo de ver es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque este crecimiento del Estado se da en gobiernos de izquierda y en gobiernos de derecha a nivel mundial. No es culpa solo de los gobiernos de izquierda. Este crecimiento del Estado es netamente por el Estado, porque el Estado, al ser un monopolio, crece bajo su renta monopólica y sigue adquiriendo más poder. Es como decir un monopolio que no crezca, ¿no? O sea, no tiene sentido económico, ¿no? Es por eso que este principio de subsidiariedad fue importante, pero ahora, lamentablemente, sucumbe ante las propias leyes del Estado, que es justamente su crecimiento inevitable. Y ahora que hemos entendido las bases del crecimiento económico peruano, que fue espectacular y sacó a muchas personas de la pobreza, vemos ahora nuestros nuevos competidores. Por ejemplo, Argentina. Mientras Perú enfrenta trabas burocráticas y conflictos sociales, Argentina anunció inversiones en 5 proyectos por más de 47 mil millones de dólares entre 2026 y 2040, estimó un estudio de SRU, una consultora minera internacional. Estos serían el pago, bueno, todos estos los capitales se dirigen hacia los países que les ofrecen más facilidades. Esto lo traducimos en otras palabras. Los países que son más de libre mercado, las empresas van. Y los países que nos quedamos atrás, las empresas se van, ¿no? Se van, ¿no? ¿Y por qué? Y como digo, este artículo de la República puede ser de la República, ya conocemos su tendencia política, pero es un artículo absolutamente cierto, o sea, da igual que lo escriba la República. Acá la verdad es verdad, independientemente si lo cubre la República, Willax, Infobae, da exactamente igual. Es más, si el Congo nos ha superado, y acá viene la otra parte de la noticia, es justamente porque el Congo ha permitido el mayor desarrollo de proyectos mineros. Si nosotros nos vamos acá, vemos que tenemos paralizado Tía María, Yanacocha y un montón de proyectos que están totalmente paralizados y nadie les quiere dar viabilidad porque el gobierno y el gobierno central y los gobiernos regionales son antimineros por naturaleza, no les gusta la minería, ¿no? Y es por eso que tenemos altos proyectos de inversión parados que lamentablemente nos atrasan y ya nos están pasando factura. Otro de los males, por ejemplo, es Petroperú, que es un elefante blanco, que el MEF ha dicho que ya no le van a dar dinero a Petroperú, pero yo creo que esta promesa va a durar 2-3 meses y le van a volver a dar dinero. ¿Por qué? Porque Petroperú sigue siendo una empresa estatal y sigue siendo una empresa dependiente del Estado y sigue siendo una empresa que no es rentable, entonces tarde o temprano le van a volver a dar. Para mí esto es una promesa vacía, yo ya no me creo esto. Y mi predicción es que al final le van a volver a dar dinero. Es más, hace poco yo saqué un hilo también hablando de otro principio de la economía de Perú, que es todo
todo esto que tiene que ver con el proceso de formalización. Tenemos 76% de informalidad. ¿Por qué? Por las trabas que hay para hacer la formalidad. Yo en este pequeño hilo en Twitter, que si tú quieres seguirme en X, puedes seguirme y vas a ver este hilo donde yo hago más o menos un cálculo de si tú quieres abrir, por ejemplo, un restaurante en el Perú siendo 100% formal, y más o menos el cálculo que yo saqué es que si tú contratas un trabajador en tu empresa, solo uno, pagándole el sueldo mínimo, o sea, estoy tirando por lo bajo de lo bajo, más o menos te saldría entre ser formal y contratar formalmente a un trabajador, porque una cosa es ser formal y otra cosa es contratar a un trabajador, más o menos te saldría tirando muy por lo bajo 3.374 soles, 6.300, y lo máximo que te podría salir sería 6.304 soles antes de vender un plato de comida. Y eso, que te tirarías más o menos entre 15 y 20 días hábiles en crear la empresa, que eso también es dinerito, ¿eh? Entonces, como digo, el principio de subsidiariedad fue algo revolucionario en su tiempo. Revolucionario para Perú, porque eso es sentido común en cualquier país del mundo, ¿no? Que el privado debería tener la iniciativa, ¿no? Pero ahora, lamentablemente, bajo el crecimiento del Estado, estamos viendo que este cimiento se está resquebrajando. El Estado tiene cada vez más competencias, más organismos interventores, más organismos reguladores, más impuestos, más planillas. Se está queriendo formar un ministerio del Ministerio de... me parece de las carreteras y todo eso, Dina Boluarte lo está impulsando. Entonces, como digo, también hemos caído en producción de cobre. Entonces, como digo, estamos en un gran problema, pero todo esto se puede solucionar si se liberaliza la economía y se reduce el Estado. ¿Esto va a ser definitivo? No, probablemente en 30, 40 años volverá a su nivel actual. Ese es el mal del Estado, el mal endémico del Estado. Habría que ver otras formas de lidiar con ese problema, pero abrir esa puerta en este video me llevaría otros minutos, ¿no? Entonces podemos hablarlo en otro tema, ¿no? Así que me gustaría saber tu opinión abajo en los comentarios. Cuéntame qué te parece todo eso y nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. También quiero mandar un saludo a mi profesor de Derecho Constitucional, Felipe, que me sugirió el tema y me dio una oportunidad para hablar del principio de subsidiariedad en este país. Un saludo, hasta pronto, muchísimas gracias por estar ahí.